Sobre los biógrafos de filósofos, tenemos varios. Parece que fue muy importante escribir la biografía de los filósofos griegos. Recordemos que filosofein significa pensar, y esos son los pensadores griegos. No se consideraba dentro de los pensadores a los que hacían quizá medicina, por ejemplo, o quizá astronomía, astrología, aunque, bueno, muchos tocaron el tema. Entre los principales, pues está el famoso Diógenes Laercio. Aquí tengo 2 tomos de Diógenes Laercio, traducidos al español por José Ortiz y Sainz para Iberia. Y este para Iberia es un decir, porque aquí nos dice claramente en el prólogo del tomo 1, dice: desocupado de la impresión de mi Vitruvio español el año 1787, el excelentísimo señor conde de Floridablanca, por carta fecha en San Ildefonso a 29 de julio del mismo año, mandó me emplease en aquel trabajo que fuese más propio a mi inclinación y gusto literario, hasta que su excelencia dispusiese otra cosa. Desde luego, puse la mirada en traducir a nuestra lengua algún autor griego de gusto y útil a la patria, no muy rica en esta clase de libros. Y esto es algo muy importante. Puso su interés en traducir a Diógenes Laercio, Vidas de filósofos ilustres. Y si bien buscamos en Wikipedia y dice, no sé quién haya hecho el artículo, se le considera un doxógrafo, esto es, un autor sin una filosofía propia que recoge por escrito la biografía, las vicisitudes, las anécdotas, las opiniones, doxai es opiniones, sí, y las teorías de otros a los que considera ilustres. Gracias a él se han conservado doctrinas y textos filosóficos de la antigüedad que se habrían perdido sin su esfuerzo compilatorio. Bien, esto es trascendente porque resulta que Diógenes Laercio escribió 10 libros. Y en estos 10 libros agrupa a los filósofos, pues de alguna manera. No podré yo estar muy seguro de qué manera, pero pues empezamos por el libro primero y tenemos a Tales, Solón, Quilón, Pítaco, Biante, Cleóbulo, Pericendro, Anacarsis, Escita, Misón, Epiménides, Ferécides. Y quizá, bueno, podría decir yo por época, porque pues tiene algo que ver, pero después quizá ya no es época. Bueno, aquí a lo que voy es, el libro tercero lo dedica a Platón, exclusivamente a Platón. Esto ya es algo que tiene que llamar la atención. Y luego el libro décimo lo dedica solamente a Epicuro. Y aquí es donde algunos autores, algunos filólogos actuales, mencionan que Diógenes Laercio era epicúreo, o por lo menos seguidor de alguna de las escuelas derivadas de Epicuro. Esto es muy importante en el caso de Diógenes Laercio, porque pues bueno, tendríamos sí todas estas biografías, todo lo que conservó, fragmentos y demás, pero tendríamos que hablar específicamente de Epicuro. En el caso de Epicuro, bueno, conservó lo suficiente como para que uno de los textos de Epicuro sea prácticamente a partir de lo que conserva Diógenes Laercio. Aquí tenemos en la página 187 de esta edición, tenemos, aquí se va a ver, ahorita les muestro, las partes que conserva literales. Tenemos pues en verso, pero tenemos también la famosa carta a Heródoto. Por aquí, ahorita la vemos. Epicuro
a Heródoto. Gozarse, dice en esta edición. Hay 3 cartas importantes, que son las que están, pues digamos, completas, y esta es una de ellas, que la conserva precisamente Diógenes Laercio. En la diferencia entre las máximas y las cartas, que es lo que se conserva de Epicuro, 2 colecciones de máximas, digámoslo así, y 3 cartas. Las cartas dan cuenta mucho de la praxis, la práctica de la amistad y estos grupos que pretendía Epicuro. Tenemos otra, Epicuro Apitocles, gozarse. Esto es como les escribía al final, como el saludo, digamos, en lugar de saludo, salud, de ahí saludo, sino gozarse. La traducción gozarse quizá en español no nos deje mucho ver lo que en el trasfondo quería decir, sino ser felices o tener gozo a través de, pues, de la amistad. Aquí tenemos la otra famosa, que también es conservada por precisamente Diógenes Laercio. Epicuro Ameneseo. Gozarse, dice, también en esta traducción. Que bueno, les digo, esta traducción, ¿qué puedo decir? Ya vimos que es una traducción del siglo XVIII, lo dice el mismo autor, cita el año, y luego ya dice: pongamos ya fin a este epítome y a la vida de nuestro filósofo, coronándola de un sumario de sus opiniones primarias, con lo cual dejamos concluida toda la presente obra, usando del fin, que es principio de la felicidad. Y viene un grupo de máximas, como decíamos. ¿Sí? Después se encontraron en el Vaticano otro grupo, y es el que yo ya mencioné cuando hablé específicamente de Epicuro. Entonces, bueno, yo le daría la razón a los filólogos que han pensado que Diógenes Laercio era más epicúreo que otra cosa, que otra corriente filosófica. Luego, tenemos entre los autores que se dedican a las vidas de filósofos a Eunapio. Esta edición de Aguilar particularmente no me gusta mucho, pero pues que le hacemos, a veces no hay otras. Francisco de P. Samaranch, Francisco de Paula Samaranch. Dice traducción del griego, prólogo y notas. Hace un juicio de Eunapio y en el juicio parece que no le va muy bien. Sin embargo, bueno, pues son de los autores que conservaron las vidas de muchos de los filósofos. Aquí Samaranch lo separa mucho sofistas de filósofos. Y bueno, como sabemos, ya también lo he mencionado en otro de los videos, los sofistas tuvieron después un desprestigio, después de que proviene de Sofía, que es la sabiduría. Vimos cómo se tergiversó y sofistas pasó a ser embaucadores, que es lo que finalmente va a dar falacias. Falax, falacos, engañoso. Y bueno, pues tenemos el sofisma, que parte también de sofista, que es lo que hacían estos sofistas. Y lo vemos claramente en Aristófanes cuando habla burlonamente de un joven que va a aprender con los sofistas. Ya lo he mencionado, no quiero abundar en el punto. Entonces, bueno, pues Eunapio es otro de estos autores. Aquí nos dicen mucho de la vida de Eunapio. Dice, nació en Sardes en el 346 y estuvo emparentado por afinidad con Crisantio. Aquí sería importante señalar Sardes. Sardes era la capital de
Lidia. No confundamos con Libia. Este es con D. Y durante mucho tiempo fue capital cultural muy cercana a los griegos del Asia. La mencionan mucho pues los poetas, Safo, quizá un poco Anacreonte y también muy poco Alceo. De allí provenía Eunapio y reúne, dice también que estudió en Alejandría con Amonio. Amonio ya ha salido por ahí también porque varios autores estudiaron con Amonio precisamente. Y bueno, dice que todo este prólogo dice: ¿quiénes más trabajaron vidas de filósofos? Nada más que lo pone así como vidas de filósofos y no es específicamente vidas de filósofos, sino vidas del filósofo, yo diría, más que vidas de filósofos. Ahorita lo aclaramos un poco. Durante mucho tiempo, durante la Edad Media, el filósofo o el estagirita pues era Aristóteles. En parte porque Aristóteles pues era de la ciudad de Estagira, pero en parte porque era el filósofo más importante, generalmente sobre todo por los tratados de lógica conservados por los árabes. Pero bueno, tenemos otros autores que mencionan esto, que tratan de vidas de filósofos, nada más que pues solamente tratando un filósofo. En este caso no es precisamente Aristóteles, que es el filósofo por excelencia para la Edad Media, sino Pitágoras. Vida pitagórica. En esta edición de Gredos, traducida por Miguel Periago Lorente. Veamos el año. 2003. Y bueno, tenemos de Jámblico o Jámblico, según la lectura, a partir del griego. Este es de José Molina Ayala, un querido amigo que ya falleció. Exhortación a la filosofía. Tomemos en cuenta otra vez que filosofén es pensar. Entonces, aquí está diciendo exhortación al pensar. Y en el prólogo habla de la colección de las doctrinas pitagóricas. Entonces, aunque sea una exhortación a la filosofía en general, específicamente se va a centrar en Pitágoras. Tenemos también a Porfirio. Es que no sé. Aquí lo tenemos. Que también es mencionado en este prólogo de Samaranch a Eunapio. Habla pues de Porfirio como uno de los autores que trabajaron vidas de filósofos. Pero nuevamente no es precisamente vidas de filósofos, sino vida de un filósofo, aquí como se puede ver, Pitágoras. Esta es de Miguel Periago Lorente, que es pues coincidente con esta de Jámblico, ¿no? Ambos son de traducciones de este mismo filólogo, Miguel Periago Lorente. La de Porfirio, Vida de Pitágoras, es de 1987. Están incluidos en este volumen, aparte de las Vida de Pitágoras, Argonáuticas órficas y los himnos órficos. Sí, algunos, pues, bueno, no son de Porfirio. O quizás se le podrían atribuir. Obviamente hay otras obras de Porfirio. Porfirio escribió también bastante. Igual que Jámblico, no traje todas las de Jámblico porque nada más quise
mencionar las que hablan específicamente de filósofos o de filosofía en general, que es el tema de este video. Entonces, bueno, hay varios que hablan de este punto, de vidas de los filósofos, pero los que reúnen varios, no uno solo, son Eunapio y Diógenes Laercio. Esta edición de Iberia, pues ya vimos, es del siglo XVIII, pero hay otras ediciones más actuales que quizá pues sean mejores traducciones, porque pues bueno, se ha seguido investigando el griego y gran parte del vocabulario se ha redefinido. Así que un diccionario más actual de griego será más cercano al concepto griego antiguo que un diccionario más viejo de la lengua griega. Lo mismo las gramáticas. Aunque, bueno, obviamente la morfología, la forma de las palabras, no es lo mismo que el significado. Y la morfología, pues, es más sencilla en este sentido que el significado de las palabras. En el sentido de, pues, bueno, la morfología cambia, pero no tanto. Y el significado puede ser muy cambiante. Tenemos palabras en español que han cambiado con el tiempo a una velocidad que, bueno, pues son dignas de señalar.